Y ese organismo también ya está adaptado a ese tipo de filtrado. Tenemos unos vellitos en la nariz, en la cuenca. ¿Okay? Esto es importante. Esto es importante para poder filtrar precisamente unas partículas grandes, unas macropartículas, y que no estén ingresando. Por ejemplo, a veces están lijando una pared. Ustedes pasan por ahí, o están puliendo un acrílico y comienzan a salir muchas partículas. Y están a veces respirando. Bueno, deben estar con mascarilla siempre, por supuesto, pero a veces cuando están, por ejemplo, lijando una pared y pasan al costado, no ponen su mascarilla, pasan ahí, pero ahí se retiene ese proceso de filtrado, ¿no? También hay una función defensiva automática. Si, por ejemplo, comenzamos a tener una obstrucción nasal, vamos a sonar la nariz, podemos también generar un mecanismo autónomo de tos. Cuando hemos sentido que se nos ha trabado algo, se nos estamos perdiendo las vías aéreas, es un mecanismo de defensa. También las mucosidades que se van generando. Las mucosidades hacen para que se puedan retener esas partículas y no ingresen a nuestros conductos pulmonares profundos, que se queden en la parte externa y es mucho más sencillo de poder limpiar. Entonces, todo eso es una función que genera el aparato respiratorio. Más o menos para que tengan una idea, el tamaño de las partículas mayores a 10 micras son eliminadas por las amígdalas y adenoides. O sea, también cuando hay pacientes que están extirpados las amígdalas, están extirpados las adenoides, también su mecanismo de defensa se va haciendo más vulnerable. Entonces no es que no sirvan para nada, siempre sirven también para poder hacer ese atrapamiento de esas partículas y poder eliminarlas. Cuando el tamaño de la partícula es de 2 a 10 micras, puede ser eliminada por la mucocinesis y la tos. La generación de mocos que quedan ahí pegados en la... A veces no han estado, tener un moquito duro. Están en una zona con mucho polvo, a buena hora que se comienzan a generar esas partículas y el moco los atrapa. Y eso es lo que hace endurecer ese moco. Y la tos, que les había mencionado también, ¿no? Entonces, cuando sentimos que algo se está atorando, que se está atorando las vías aéreas, es un mecanismo autónomo de generar una tos para desatorar. Tamaño de la partícula, cuando es menor a 2 micras, es eliminado por las células de polvo. Ya se le llaman las células de polvo, que viene justo del pulso, que también viene con la función inmunitaria, ya que las secreciones bronquiales contienen inmunoglobulina A, el sistema de defensa inmunitario, y en los senos paranasales hay óxido nítrico, que es bacteriostático. También están las células de polvo macrófagos alveolares pulmonares. Macrófagos para poder eliminar esas partículas que nos podrían hacer daño. Otra función también es metabólica o endocrina. Genera la síntesis del surfactante, vamos a hablar un poquito sobre el surfactante, la fibrinólisis, la producción de enzimas convertidoras de angiotensina, diferentes reguladoras de temperatura y de pH. Cuando estamos hiperventilados, cuando no tenemos buena ventilación, nuestro pH también se comienza a alterar. Cuando comenzamos a hacer ejercicio, se comienza a acidificar nuestro cuerpo. Entonces también necesitamos respirar más para poder eliminar ese CO2 y poder captar más oxígeno. Y esto también nos va generando la regulación del pH. También la temperatura. Y la función social, cómo nos estamos comunicando en este momento. Yo estoy emisor, ustedes están de receptores, todo eso es parte del aparato respiratorio. ¿Alguno de ustedes aquí hace música, canta, hace karaoke? ¿Han escuchado a esos cantantes que pueden sostener una nota por mucho tiempo? ¿O alguien por aquí hace alguna actividad física? Por ejemplo, nadar. Los que nadan, bucean. ¿Cuánto tiempo puede sostener la respiración debajo del agua? ¿Cuánto? ¿Un minuto? ¿Cuánto? 2 minutos. 2 segundos. Ya, como Kiko, si se ahoga en la orilla. Bien, bien. Entonces, uno puede controlar la función también respiratoria. Entonces, no es que siempre es una respiración estándar, sino nosotros también podemos forzar
esa respiración. Eso vamos a hablar en un momento. Ok, entonces la función social para poder comunicarnos. Dentro de la zona del sistema respiratorio, bueno, la vía aérea alta, las vías aéreas bajas, las vías altas, y las aéreas bajas, traqueobronquios, alveolos. También le pueden hablar, a veces en algunos libros hablan de vía aérea extratorácica y la vía aérea intratorácica. Pero vamos a hablar sobre esta clasificación que es la más importante, que es la que hemos estado viendo también desde histología, ¿no? La porción conductora, la porción respiratoria. ¿A partir de qué nivel ya se tiene la respiración? Desde los, está marcadito, bronquiolos respiratorios. ¿Cuál es la característica fisiológica para que sea porción respiratoria? ¿Qué debe tener para que se le llame porción respiratoria? Debe tener esa cosa alveolar, exactamente para poder hacer el intercambio. Entonces, a partir de los bronquiolos respiratorios, ya tienen algunos sacos alveolares difundidos. Simplemente, a medida que van avanzando, esos sacos se van generando unos racimos más abundantes, ¿no? ¿Cuál es la característica de la parte superior? A nivel de la tráquea, los bronquios. ¿Qué es lo que caracteriza? Al menos los 7 primeros niveles. Ya, pero tiene un componente. Cartílago, exactamente. Muy bien, exacto. Los 7 primeros niveles tienen cartílago, entonces le da una estructura mucho más sólida. Y a medida que va avanzando, ya va perdiendo ese cartílago. Entonces, la fase de los sacos alveolares ya no hay cartílago, básicamente casi todo intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, ahí está dos partes: la porción conductora, que básicamente lo que hace es transportar el aire con todo lo que tiene. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, estamos respirando y pasa un micro, esos que emiten mucho smog, de carbono, y nosotros estamos ahí en el paradero y pasa ese carro botando todo su humo negro? Vamos a respirar. Ahí está, entre otras. Por ejemplo, cuando quieren hacer deporte, ¿cuál es el mejor lugar para hacer deporte? Primero, si es de día o de noche. Si es de día, si es de noche, conviene estar cerca de las plantas, ¿Ah? ¿Cómo? Cerca. ¿Cuándo? ¿De día o de noche? De día. ¿Okay? Entonces libera más oxígeno, ¿no? Entonces de día luego corremos al costado de plantas y se están liberando oxígeno, entonces tenemos el ambiente mucho más silencioso. Existen ciudades que tienen más contaminación que otras. Por ejemplo, si vamos por Abancay, hartos micros viejos, muchas partículas nocivas, y queremos hacer footing por ahí. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a contaminar nuestro cuerpo. Entonces tenemos que buscar también en qué lugares correr. Por ejemplo, los que van al gimnasio, entonces están con su maquinita ahí, esta caminadora, corredora. Pero si ustedes están fuera del gimnasio, ingresan, no sienten así como un calor. Depende del aire acondicionado que tengan, ¿no? Pero la sensación igual. Entra un ambiente caliente. Entonces ese ambiente caliente, ¿qué es lo que más tiene? CO2. Entonces los que están haciendo ejercicio, todos están botando su CO2 y ustedes entran ahí y se ponen a correr. Se están absorbiendo los gases emitidos por otras personas. ¿Alguna vez lo habían pensado? Entonces, mejor es estar menos gente, más oxígeno. Entonces, van a hacer deporte, campos abiertos de preferencia, ¿no? Que no sean zonas contaminadas. Pero bueno, para tener en consideración esos aspectos. Ok, la zona de conducción básicamente transporta gases para lograr el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el entorno y las células del organismo.
¿Cuál es la función? Calentar, humectar y filtrar el aire antes de que llegue a la zona de intercambio. La zona de intercambio, efectivamente, la zona de donde ya hay alveolos, y hay sacos alveolares. Miren, inicialmente poquito, pero después ya comienzan a ver. Pero desde que ya aparece un saco alveolar, ya es zona de intercambio, una zona respiratoria. Ven también cómo va avanzando. La zona de conducción es una superficie recubierta por células ciliadas secretoras de moco y su pared está formada por músculo liso. Si tiene músculo liso, nosotros lo podemos comandar, podemos ordenar a nuestro músculo liso que haga algo, ¿no? Entonces ahí interviene nuestro sistema nervioso autónomo. Las neuronas adrenérgicas simpáticas activan los receptores beta 2 situados en el músculo liso bronquial, lo cual da lugar a la relajación y dilatación de las vías aéreas. Cuando tenemos aquí nuestra vía simpática, eso nos pone en alerta, nos prepara para la lucha o la huida, ¿no? Entonces se relaja y se dilatan las vías aéreas. Puede generar más capacidad de retención del oxígeno. Y los receptores son los beta 2. Sin embargo, las neuronas colinérgicas y colinas parasimpáticas activan los receptores muscarínicos M3, lo cual da lugar a la contracción y constricción de las vías aéreas. Cuando no necesitamos mucho vapor, estamos en un momento de reposo, descanso. Entonces no necesita que se dilaten y se relajen, ¿no? Contracción y contracción de las vías aéreas. Ok, ahí tenemos, les había dicho, los primeros 7 niveles de cartílago, después comienza a hacer zona de difusión, comienza a tener mucho fibras elásticas, músculo liso. Entonces todo esto de aquí es actividad del sistema nervioso autónomo. Entonces nosotros matamos, a veces cuando se nos puede acelerar la respiración, estamos con miedo, el estado emocional, y también cuando nosotros lo sometemos a esfuerzo, hacemos ejercicio, necesitamos mayor cantidad de oxígeno. Y es un sistema autónomo del organismo que se va regulando. Necesita más oxígeno o necesitas menos oxígeno. Se relaja, se extiende más o no. Entonces, bueno, es como una pompita de jabón así, según una comota y con eso no hacer. Y las paredes son extremadamente delgadas para poder estar cerca del capilar y poder hacer esa transfusión o perfusión de gases. Entre la zona respiratoria incluye las estructuras que participan en el intercambio gaseoso, los bronquiolos respiratorios, los alveolares y los sacos alveolares. Y la red capilar es abundante en esta zona. Por eso es que cuando hay, cuando a veces no en televisión tiene un accidente, una bala, un cuchillo a nivel del pulmón, es fatal. La mayoría de los casos es fatal. ¿Ya? Uno, porque se colapsan los pulmones, se pierde esa capacidad de seguir respirando, y también hay mucha necesidad de hemorragia en esa zona. Entonces el paciente está bien complicado para tener una perforación pulmonar. Los filamentos musculares, la zona respiratoria, la superficie recubierta por alveolos. Los bronquiolos respiratorios son estructuras de transición, poseen cilios y músculo liso. Los bronquiolos respiratorios poseen cilios y músculo liso, porque todavía están. Aquí hay algunas partículas que tienen músculo liso. Pero los conductos alveolares, los mismos sacos alveolares, conectan con los alveoles, no poseen cilios y tienen en caso músculo liso. Esa es la diferencia. A nivel de la zona alveolar de los sacos alveolares, no posee cilios y tienen el caso músculo liso. Hasta los bronquiolos respiratorios sí tienen todavía músculo liso. Es una característica histológica también de estas dos.
la zona respiratoria. Las paredes alveolares están bordeadas por fibras elásticas y recubiertas por células epiteliales, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Neumocitos tipo 1 casi el 90% de todos los neumocitos, los más abundantes. Pero el tipo 2 es uno de los más importantes. Básicamente el tipo 1 nos sirve de tabique, de separación, pero el tipo 2 es el que genera las sustancias sulfatantes. Los neumocitos tipo 2 sintetizan el surfactante pulmonar. Cuando ustedes, cuando eran niños, tenían un globo, iban a una fiesta, voy a guardar este globito que me gusta, tiene un diseño, un recuerdo, lo que quieran. Lo desamarran, pero depende con qué lo hayan inflado. Si lo han inflado hacia boca, le han metido humedad. ¿Y qué pasa con ese globo? Se pega, ¿no? Y se deteriora más rápido. Entonces, ¿pero qué pasa, por ejemplo, si ese globo está nuevo? A veces hasta tiene como un talquito. ¿No? ¿Te has dado cuenta? Los guantes, cuando se han puesto guantes, es como un talquito. ¿Qué es lo que hace el talquito? ¿Qué es lo que hace ese talquito? La sustancia surfactante para que no se peguen las paredes de esas superficies. Eso es lo que hace una sustancia surfactante. Evita que se pegue, que se colapse, y más bien que siempre esté con un espacio para que pueda hacer esta permeabilidad de intercambio de gases. Los alveolos siempre están redonditos, abiertos, no están colapsados, no están pegados, porque toda esta zona es zona húmeda. Entonces, si es zona húmeda, se puede pegar. Entonces, por tensión superficial, necesita tener esta sustancia surfactante. Esa es la principal función de los neumocitos de tipo 2. Las estructuras que se encuentran entre el aire alveolar y la sangre capilar, por las cuales se difunden el oxígeno y el CO2, se denomina la membrana respiratoria. 0.5 de micra, es extremadamente delgado, y en el alveolo, más o menos 300 micras, y aquí hay un capilar. ¿Sí? Un capilar pulmonar. Y aquí 0.5. Y esta es la barrera que hace que se difundan los gases. Ya sea oxigenando este capilar, ingresando oxígeno, o devolviendo CO2 de que ya fue consumido o generado por las células. Fibras elásticas, macrófago alveolar, intersticial, monocitos, células de defensa, células celulares tipo 2, eritrocitos, capilares pulmonares, les vamos a ver en detalle. Hay un ejemplo más grande. Esta zona es lo que vamos a ver en este momento. Fíjense, parece 0.5, pero tiene diferentes capas. Tiene muchas capas. Aquí para que vean el diámetro, aquí está el diámetro, por ejemplo, en centímetros. De la tráquea, 1.8, 2 centímetros. Los alveolos, 1 centímetro, 1.22, y a medida que se van achicando, se van entrando más en la parte profunda del pulmón, se van achicando hasta poder llegar a 1 milímetro, 1.1, medio milímetro. Es el tamaño de los arcos alveolares, 0.05. Ok, también la longitud de cada uno de ellos, 0.06, 0.10, es 1 milímetro. Los alveolos respiratorios, de longitud, con la cantidad de los números son exponenciales, de acuerdo pues, a más profundidad se comienza a tratar de definir más. Okay. Aquí hay una fotografía. Alveolo terminal. Ahí está, mira, el alveolo terminal. Ya tenemos unos ojitos, pero todavía el alveolo respiratorio. Aquí sí tiene sacos. El alveolo terminal no tiene sacos alveolares. Es característica importante. Y el alveolo. Cada uno de estos alveolos que más o menos mide 300 micros. Ok, estas son
tiene. La parte más externa, esta es la parte del saco alveolar, membrana respiratoria. El espacio alveolar, el espacio. Moléculas de surfactante, la capa de agua, una capa húmeda, células epiteliales del alveolo, básicamente los neumocitos tipo 1, membrana basal del alveolo, intersticio alveolar, membrana basal capilar del eritrocito. El eritrocito y aquí la luz capilar llena de líquido. El eritrocito y se hace esto. Este también es 0.5 micras. Y aquí tiene todas estas capas. Y fíjense que la sustancia surfactante evita que se pegue con la otra pared del alveolo. Okay. Así como se ve, así lo han visto también en histología. El alveolo, los alveolares, el momento que ya difunde y muchos capilares. Tremenda cantidad de capilares para poder hacer este intercambio gaseoso. Células tipo 2, células tipo 1, saben las células tipo 2 son las que generan la sustancia surfactante, ¿no? Capilar, eritrocito y intersticio. Una microfotografía electrónica de la reproducción de alto zoom para poder ver entonces bonitos que van haciendo estos interesantes. Okay. Los neumocitos tipo 1 son células alveolares planas, básicamente son planas. Son las principales y las más abundantes, aproximadamente el 90%. Los neumocitos tipo 2 son células alveolares granulosas, más gruesas y secretan las sustancias surfactantes o también llamadas sustancia tensoactiva. Los pulmones también contienen macrófagos alveolares pulmonares o células del cuerpo, linfocitos, células plasmáticas y células cebadas como un mecanismo de protección de las vías respiratorias. El surfactante es un agente fosfolípido producido por los neumocitos tipo 2, produce la tensión superficial para que permanezcan infladitos a pesar de tener un radio pequeño, no se colapsan, no se pegan. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de ese síndrome de distrés o dificultad respiratoria neonatal que aparece por deficiencia de surfactante. Cuando el bebé está en formación, recién está generando esta capacidad de generar la sustancia surfactante. Entonces, cuando tiene menos de tanta cantidad, 28 semanas, ya es incompatible con la vida, porque se van a colapsar sus pulmoncitos, sus alveolos pulmonares. Entonces no va a poder respirar, por eso es que necesitan estar después en incubadora para poderlo proteger. Y es algo bastante frecuente, ¿no? Entonces el surfactante disminuye la tensión superficial alveolar. Neumocitos tipo 2, neumocitos tipo 1, un alveolo normal. Y un alveolo con síndrome de distrés, dificultad respiratoria, que es lo que tiene un surfactante inactivado. Entonces, se comienza a pegar y no puede respirar el paciente, ¿no? Este distrés es la patología respiratoria más frecuente en bebés prematuros. Si tienen algún familiar nacido prematuro, saben que de todas maneras nos mandan una incubadora, ¿no? También afecta a algunos recién nacidos atévinos. Hay un atevino, pero de repente no tuvo la capacidad de poder generar estas sustancias surfactantes, entonces no puede hacer una respiración natural, ¿no? Menos del 5% de los nacidos mayores de 34 semanas también tienen este distrés, pero el 60% de los menores de 28 semanas. O sea, si nacen de 28 semanas a menos, el 60% de esos pacientes va a tener este problema. Cosa que es súper importante la generación de estas sustancias surfactantes. Por ejemplo, dice algo que estimula la generación de sustancias surfactantes: caminar por la playa. En unos artículos está leyendo que hablaba que haces ejercicios, te vas a la playa, eso te genera, te estimula la generación de sustancias surfactantes. Entonces respiran, se colapsan los pulmoncitos, bueno, fíjense también estos detalles para el momento de hacer ejercicio.
ejercicio al aire libre y no en zonas contaminadas. Es importante, bueno, que es los nombres comerciales y le colocan un respirador con sustancia surfactante para que no se colapsen sus alveolos pulmonares. Ok, vamos a hablar un poco de intercambio gaseoso. Algunos principios físicos de este intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso entre la alveolo y la sangre ocurre por difusión. Hemos hablado del tema del transporte de membrana, difusión pasiva, difusión de oxígeno y CO2. Los gases se difunden a través de la membrana respiratoria. Movimientos de las moléculas por energía cinética. Las moléculas de gas se mueven al azar en todas direcciones debido a su energía cinética. Entonces, voy a ir para aquí. Básicamente, lo que ve es la presión que tiene tal gas para poder difundir al otro lado de la membrana, ¿no? Aunque las moléculas se mueven en ambas direcciones, la difusión neta ocurre desde la región de mayor presión parcial hacia la de menor presión parcial. Ahí hablamos de gradientes de concentración de los gases. Ahorita vamos a hablar también cómo funciona eso y por qué es que pasa el oxígeno de la sangre arterial de los sacos alveolares a la sangre arterial y por qué retorna CO2 de la sangre venosa o de los capilares venosos. La difusión es un proceso pasivo, no requiere energía metabólica. Su magnitud depende del gradiente de presión parcial, el área de superficie, el espesor de la membrana y las propiedades del gas. Ejemplo en los pulmones: presión arterial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio pasa a una zona donde tiene 40 milímetros de mercurio. Por ejemplo, los tejidos, ¿cuánto tienen de oxígeno? Entonces, cuando nosotros respiramos, en nuestros sacos alveolares están en 104 milímetros de mercurio. Entonces tiene mucho mayor presión. Y si en el tejido tenemos 40, entonces ¿qué va a hacer? Va a intentar llegar por difusión hasta esa zona más distal, esa zona más alejada. En contraposición, la presión de CO2 que podemos tener en una sangre venosa, 45 milímetros de mercurio, va a pasar a nuestro saco alveolar que tiene 40 milímetros de mercurio. Entonces dicen, ok, pero es menos la diferencia, ¿no? O sea, de 45 a 40, pero eso es suficiente para que se difunda este CO2 y pueda volver a oxígeno. Se elimina este CO2 e ingresa más oxígeno. Es la difusión neta de la sangre a la alveolar. Entonces siempre tenemos estos gases que están en ambos lados, ¿no? En ambas direcciones tenemos presión de oxígeno y tenemos presión de CO2, pero ¿cuál es la gradiente que hace que pase de un lado a otro, ¿no? Desde la membrana, ¿no? Tenemos un lado 0.5 micras capilar, que está en la difusión del O2 y el CO2. Gradientes de presión parcial y difusión. Difusión neta. La difusión neta de un gas ocurre desde la región de mayor presión parcial hacia la menor presión parcial. Magnitud de flujo. La magnitud de difusión depende de la diferencia de presiones parciales. Y el movimiento continuo. Las moléculas se mueven continuamente en ambas direcciones, pero existe un flujo neto determinado por el gradiente. Estos términos, yo ponérselo así por escrito, cosa que vienen preguntas en el examen, ahí está escrito. Me decía, ¿no? Ok. A ver, aquí tenemos el alveolo pulmonar, tenemos ¿cuánto hay de oxígeno? 104 milímetros de mercurio. Y va a pasar a un capilar de sangre arterial. ¿Cuánto es la presión de este espacio de sangre arterial? Si nosotros vamos hasta los tejidos,